Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, en este video vamos a ver la replicación. Partiendo desde que el ADN es una doble hebra de bases complementarias de nucleótidos, bueno, nosotros estamos viendo acá la estructura de un nucleótido. Un nucleótido es una pentosa que contiene en su carbono número 5, un fosfato unido mediante un enlace éster, y la particularidad del ADN es que contiene grupos de desoxirribonucleótidos. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro carbono número 2 nosotros un enlace con un oxidrilo y con un hidrógeno solo. Por eso nosotros podemos decir que el ADN va a ser una doble hebra enrollada en sí misma de cadenas complementarias antiparalelas, porque se pueden ver, nosotros tenemos una cadena que se va en sentido 5', 3' y la otra que va en sentido 3', 5', y por esto una es molde de la otra. Bien, ahora que sabemos cómo es un desoxirribonucleótido y la estructura del ADN, vamos a decir que los desoxirribonucleótidos van a estar unidos entre sí por enlace fosfodíester. Es decir, el fosfato que va a estar en el carbono número 5 de una de las pentosas se va a unir con el oxidrilo que va a estar en la posición número 3 de otra de las pentosas. Cada pentosa va a tener en su carbono número 1 unido una base nitrogenada. Nosotros sabemos que podemos tener 4 bases nitrogenadas distintas. Estas bases nitrogenadas son la adenina y la timina, que van a ser complementarias entre sí, y la guanina con la citosina. La adenina con la timina van a formar dos puentes de hidrógenos mediante sus interacciones, mientras que la guanina con la citosina van a formar tres puentes de hidrógeno. Esto va a ser muy importante porque cuando ustedes empiecen a pensar sobre cómo se abre esta doble hebra para poder iniciar la replicación, van a ver que se abre en un lugar en el que predominan las adeninas y las timinas. ¿Y esto por qué es? Porque si nosotros tenemos que hacer fuerza sobre un lugar para abrirlo, vamos a necesitar hacer la menor fuerza posible. Entonces, la fuerza que hace el cuerpo es mediante gasto de energía. Si nuestra célula tiene que gastar energía, va a querer reducir esa cantidad de gasto energético lo mayor posible. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a abrir en un lugar en el que tenga que hacer menos fuerza. Esto va a ser en los segmentos en los que tengan adenina y timina, caja tata, un lugar que tiene adeninas y timinas. Nosotros vamos a abrir esta doble hebra a través de una enzima que se va a llamar helicasa. Esta enzima helicasa rompe los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias. De esta manera, por detrás de la helicasa, como podemos ver en el gráfico, vamos a tener una horquilla de replicación. Bueno, como se los puedo graficar acá, nosotros vamos a tener por burbuja de replicación dos horquillas de replicación. ¿Qué es una burbuja de replicación? Va a ser un espacio que se forme al separar los puentes de hidrógeno. Nosotros vamos a lograr que en ese lugar de la doble hélice se desenrolle, y esta ruptura de los puentes de hidrógeno se da por la helicasa, que es la encargada de separar estas uniones entre bases complementarias. Ahora, ustedes piensen otra cosa. Si nosotros tenemos una soga y hay una parte que la separamos, la abrimos, y la otra parte la seguimos enrollando, la seguimos enrollando, la seguimos enrollando, ¿qué pasa? En un momento, si alguna vez lo hicieron, se van a dar cuenta de que llega un punto que ya no la puedes enrollar más en espiral hacia la punta y se empieza a retorcer toda y se te hace todo un nudo de la misma soga que vos estás enrollando. Bueno, eso es lo que en el ADN se denomina superenrollamiento. Es un enrollamiento superior al habitual, y este superenrollamiento puede traerle muchas consecuencias perjudiciales al ADN. Entonces acá van a aparecer dos proteínas, la topoisomerasa 1 y la topoisomerasa 2. ¿Qué tienen estas proteínas? Van a ser quienes alivien la tensión del superenrollamiento del ADN. ¿Cómo lo van a aliviar? La topoisomerasa 1, como su nombre lo describe, corta una cadena de ADN, liberando la tensión, permitiendo que se desenrolle y vuelva prácticamente a su forma habitual. La topoisomerasa 2 va a cortar ambas cadenas. ¿Y qué tiene de diferencia de la topoisomerasa 1?
que va a depender de ATP. La fuerza que tiene que hacer esta proteína para poder cortar las dos cadenas necesita un aporte extra energético, que alguien pague por eso que se va a producir. Bien, volviendo a nuestra horquilla de replicación, nosotros sabemos que cuando la helicasa corta esas cadenas, esas puentes de hidrógeno, la hélice va a tratar de volverse a unir, pero nosotros necesitamos crear otras cadenas y replicar nuestro ADN. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esta doble hélice no se reúna de nuevo? La respuesta es muy simple. Hay unas proteínas denominadas SSB, quienes se encargan de estabilizar cadenas simples. ¿Sí? No estabilizan a la doble hélice, sino que estabilizan a las cadenas simples separadas y permiten que no se vuelva a unir a la cadena molde complementaria a ella que separó la helicasa. Bien, entonces ahora nosotros vamos a tener una cadena separada de la otra. Estas cadenas tienen que empezar a sintetizar sus cadenas complementarias para que la replicación se lleve a cabo, porque la helicasa sigue avanzando y imagínense que si nosotros no sintetizamos nueva cadena de ADN, ¿de qué nos estaría sirviendo todo el gasto energético que hace la helicasa? Como dijimos hace un rato, nosotros vamos a tener una cadena que va a estar en sentido 5-3 y la otra en sentido 3-5. Ahora, nosotros sabemos que para poder adherir ADN nuevo, desoxirribonucleótidos nuevos a esta cadena, va a existir una proteína que se va a llamar ADN polimerasa. La proteína en los procariotas que va a poner ADN se va a denominar ADN polimerasa 3. Esta proteína puede sintetizar ADN solamente en sentido 5-3. Uno de los factores primordiales que tiene el ADN polimerasa, que es un requerimiento, es que no puede hacer síntesis de novo. Entonces necesita de un cebador o un primer que va a ser puesto por la primasa ARN primasa, que va a colocar unos fragmentos de ARN que va a permitirle a la polimerasa alargarlo y así poder crear una cadena adelantada o también denominada continua. La otra cadena que se va a sintetizar en sentido 5-3 es algo que no se puede llevar a cabo porque la polimerasa no tiene la función de poder sintetizar una cadena de 5-3, por lo que, como les grafiqué ahí, se van a producir muchos primers. Y estos primers le van a poder permitir a la polimerasa sintetizar fragmentos de ADN que se van a denominar fragmentos de Okazaki. El fragmento de Okazaki es un fragmento de ADN entre dos primers y esto le va a permitir que la polimerasa tome el extremo 5', sintetice hasta encontrarse con el próximo primer y así vaya sintetizando como de asaltitos. Bien, lo último que les quería agregar es que la ADN Pol 1 va a remover esos primers y a su vez va a poner el ADN faltante, o sea que va a funcionar como extracción y como síntesis. La ADN Pol 2 se va a encargar de la corrección de errores. La ADN Pol 3 puede poner nucleótidos y a su vez tiene actividad exonucleasa 3', 5'. Es muy importante que la sepan. Y una última cosa que quiero aclararles, que hay una diferencia entre las helicasas eucariotas y procariotas, y es que en las helicasas eucariotas hay muchos orígenes de replicación. Por lo tanto, la helicasa va a funcionar abriendo esas cadenas de ADN desde el origen en el que comienza hasta el origen siguiente en el que hay otra helicasa. Es decir, hay muchos complejos proteicos funcionando al mismo tiempo.